Hola a todos y a todas. Esto es un video asincrónico de la clase de octubre, del 15 de octubre, del módulo Cómo las transformaciones sociales, políticas y económicas impactan la sociedad actual. Entonces, bueno, igual que siempre, aquí tenemos la guía de trabajo autónomo con la cual vamos a trabajar, valga la redundancia. Y primero, antes de comenzar a explicarles, ustedes tienen que responder estas dos preguntas. Uno, cite los países que usted recuerde que participaron en la Primera Guerra Mundial. Y dos, mencione dos consecuencias de la Primera Guerra Mundial que para usted sean relevantes. Entonces ustedes van a contestar eso y después comenzamos ya con la información. Vamos a tener dos temas. Primero las causas de la Segunda Guerra Mundial y después vamos a tener las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Entonces les voy a compartir una presentación y les voy a explicar un poquito. Ok, entonces el primer tema que tenemos acá va a ser el tema de los totalitarismos. Tenemos que entender primero qué es un totalitarismo. Me voy a devolver aquí un poquito en la presentación porque me adelanté. Entonces vamos a tener este tema. Tenemos que entender qué es un totalitarismo. Es básicamente que el gobierno influye en todos los ámbitos del Estado. Y el individuo, es decir, las personas, van a estar sometidas al Estado. ¿Verdad? Entonces las personas no van a tener como derechos de expresarse, derecho de elegir libremente, sino que el Estado se va a encargar básicamente de elegir por el pueblo. Son antidemocráticos, ¿verdad? Porque no le dan poder al pueblo y además son anticomunistas. Van a surgir por varias razones. Básicamente van a surgir como un malestar de la población, ¿verdad? Hay un malestar de algunos grupos, entonces ese malestar por el Tratado de Versalles y por otros temas va a ser personificado en los caudillos de los totalitarismos, que sería en el caso, bueno, Hitler y Mussolini. Acuérdense que tenemos la crisis de 1929 y el 30, entonces la gente siente como desesperanza, hay mucha pobreza, hay mucha desigualdad y las personas están buscando como esa luz de esperanza, alguien que lo saque del abismo. Y tanto Benito Mussolini como Hitler van a venir con un discurso de esperanza y las personas los van a elegir como sus salvadores. Y además hay una cuestión anticomunista, ¿verdad? Entonces se eligen para evitar el avance del comunismo. Hay diferentes situaciones en Italia y en Alemania que van también a apoyar el surgimiento de estos grupos. Ellos son muy similares. El fascismo entonces va a surgir en Italia con Benito Mussolini a la cabeza y el nazismo va a surgir en Alemania con Adolfo Hitler a la cabeza. ¿Qué tienen en común? Son nacionalistas, son antidemocráticos y anticomunistas, presentan una estructura totalitaria del Estado, ¿verdad? Entonces el Estado se encarga de absolutamente todo. Hay solo un partido político, no hay nadie más y va a ser dirigido por líderes carismáticos, es decir, personas que tienen como mucha energía y rinden culto a la violencia de la política expansionista. Entonces, después del totalitarismo va a surgir el antisemitismo y la superioridad racial, que es básicamente el antisemitismo es el odio hacia los judíos. Hay un odio exacerbado, un odio básicamente sin razón hacia los judíos, que se va a dar, entre otras cosas, porque los alemanes le echaban la culpa a los judíos de todas las cosas malas que le pasaban a Alemania y porque los judíos además son una religión y un pueblo sumamente exitoso. Entonces los alemanes le echaban la culpa a los judíos de todos sus males. Va a surgir la cuestión aria, ¿verdad? Que los alemanes van a creer que hay un grupo superior racialmente que lo componen los arios, los alemanes son unos de ellos, y que los judíos, los gitanos y los negros degeneran la pureza de la sangre aria, ¿verdad? Entonces van a odiar a los judíos por esto. Van a considerar pueblos inferiores a los judíos, los musulmanes, los eslavos y los gitanos. Ok, ok, los totalitarismos son una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces vamos a ver otras causas que dan inicio a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, se va a dar esta guerra de 1939 a 1945 y se van a conformar dos frentes de batalla. El eje Berlín-Roma-Tokio
que van a ser las capitales de los países que se encuentran en este eje, que son Alemania, Japón e Italia, y los aliados, que van a ser Gran Bretaña, Francia, Rusia y Estados Unidos. Fue el conflicto armado más grande y sangriento de la historia universal. Se van a confrontar los países de las potencias aliadas y las potencias del eje. Y luego de finalizar esta guerra, el mundo va a quedar dividido en dos bloques: el bloque capitalista y el bloque comunista. Ok, ¿qué causa la guerra? Los totalitarismos, que ya vimos un poquito acerca de ellos, ¿verdad? Los alemanes quieren vengarse justamente por el Tratado de Versalles. Acuérdense que el Tratado de Versalles dejó a Alemania como la gran perdedora, entonces los alemanes se quieren vengar por este tratado. Además, los deseos de expansión por parte de Alemania. Tanto Francia como Gran Bretaña y Estados Unidos habían logrado dominarla y la habían despojado de sus territorios ultramarinos, entonces Alemania quería retomarlos. Bueno, los totalitarismos que ya se los mencioné. Además, Alemania, Italia y Japón no lograron los dominios por los que ellos habían luchado en la Primera Guerra Mundial, entonces los querían retomar. Y la crisis de 1929 y 1930, que dio como todas las pautas para que el mundo estuviera tan mal económicamente que vieran a Hitler y a Mussolini como salvadores. Además, la Liga de las Naciones no funcionó para nada, fue como puro papel. Se conforman los ejes, los dos ejes, el eje Berlín-Roma-Tokio y el eje de los aliados. Y la causa inmediata de esta guerra va a ser el ataque a Polonia el 1 de septiembre de 1939. Esa va a ser la causa inmediata, lo que estalle la Segunda Guerra Mundial. Ok, entonces la primera parte que van ustedes a realizar dice así. 1. Explique con una razón por qué surgen los totalitarismos en Europa. 2. Cite 3 aspectos que tienen en común el fascismo y el nazismo. 3. Escriba una razón del por qué se da el antisemitismo o el odio a los judíos. 4. ¿Qué fue la Segunda Guerra Mundial y de qué año a qué año se desarrolló? Ahí ustedes escriben en cada uno de esos espacios. 5. Explique las siguientes causas de la Segunda Guerra Mundial. Les van a explicar esas 3 causas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces vamos con la segunda parte, que sería un poquito el desarrollo de esta guerra y las consecuencias. Ok. Entonces, bueno, acuérdense que es de 1939 a 1945. Ahí entre algunas cuestiones, bueno, es importante que sean diferentes ataques a los países, pero aquí hay algunas cuestiones importantes. Estados Unidos, igual que en la Primera Guerra Mundial, no había entrado formalmente a la guerra, pero cuando los japoneses en 1941 bombardean Pearl Harbor, que es una base naval de los Estados Unidos, el 7 de diciembre, ya después de eso, entonces, bueno, Estados Unidos va a ingresar formalmente a la guerra. Después vamos a tener esta última etapa del desembarco de Normandía o el día D, que es en Francia. Llegan muchísimos integrantes del ejército estadounidense. Y algo, muy importante, en 1945 Hitler va a quitarse la vida. Entonces ya los alemanes van a pedir un armisticio, es decir, hay un pacto para que ya todo vaya finalizando. Pero Japón no se rendía. Ellos seguían atacando con algo que se llamaban kamikazes, ¿verdad? Los kamikazes son pilotos suicidas, entonces eran pilotos de avión que iban y se tiraban contra algún objetivo y explotaban. Entonces Estados Unidos dice, bueno, hay que hacer algo para que ya Japón se rinda. Entonces van a estallar las bombas atómicas, la bomba de Nagasaki y la bomba de Hiroshima. 6 días después de esto, Japón admite la derrota. Vamos a tener algunas consecuencias. Como siempre, hay una pérdida de vidas humanas. Y aquí no van a ser solo las personas que mueren en los bombardeos, sino también el genocidio que se da hacia los judíos, ¿verdad? El holocausto judío. Hay pérdidas económicas, destrucción de ciudades, campos de cultivo. Va a haber un desequilibrio político. Va a haber un cambio
en el dominio del mundo. Por un lado va a estar Estados Unidos, que va a ser capitalista, y del otro lado la Unión de Repúblicas Social Soviéticas, que va a ser comunista. Entonces se va a dar una bipolaridad mundial. Se van a desarrollar nuevas armas de guerra y medios de transportes, tanques, portaaviones, submarinos, entre otros. Se van a dar avances científicos y médicos, que eso es algo positivo. Además se va a crear la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que sustituye a la Sociedad de las Naciones y su objetivo principal es mantener la paz en el mundo. Y por último, Alemania va a quedar dividida en dos partes. Como el mundo queda dividido en dos partes, Alemania también. De un lado va a estar la URSS y del otro lado va a estar Estados Unidos. Entonces tenemos la República Federal y la República Democrática Alemana. Ahorita les voy a enseñar unas imágenes. Ok, bueno, ahí está el surgimiento de la ONU y aquí están las actividades que ustedes van a realizar. 1. ¿Cuál es el evento que pone fin a la Segunda Guerra Mundial? O sea, ¿por qué al final ya termina la guerra? 2. Explique y mencione y explique dos consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes buscan dos consecuencias y las explican. Y acá dice, realiza un esquema donde se mencione 3 causas de la Segunda Guerra Mundial y 4 cambios o consecuencias que se dan después de la guerra. Van a seguir esa idea de hacer el esquema. Ok, ahí tienen un pequeño resumen de las consecuencias de la guerra mundial. Las pueden encontrar en demográficas, económicas y políticas. Y ahí ustedes pueden ver en la pantalla cuáles son. No se las voy a decir cada una por cuestiones de tiempo, porque el video dura poquito tiempo. Entonces ahí tienen una de esas consecuencias que antes les dije, ¿verdad? La utilización de nuevas armas que son todavía más poderosas que las de la Primera Guerra Mundial. Se mejoran los tanques de guerra. Tenemos destrucción de ciudades, bueno, infraestructura, edificios de gobierno, iglesias, ciudades, puentes. Ok, tenemos aquí igual nuevas armas, vehículos de transporte más potentes, aviones, ¿verdad? Aviones muy, muy poderosos. Aquí tenemos más aviones, vamos a tener el holocausto judío, ¿verdad? El genocidio de los judíos. Estos son imágenes de Nagasaki con un tori, que es una puerta sagrada de los japoneses. Y ahí tienen imágenes de las bombas atómicas. La del lado izquierdo es la bomba de Hiroshima y la de Nagasaki es la del lado derecho. Esta es la Fat Boy. La Fat Boy va a ser Fat Man, perdón, va a ser la de Nagasaki y va a ser esta. Aquí hay imágenes de heridos, ¿verdad? De Nagasaki, igual destrucción después de el estallido de las bombas, imágenes que son icónicas de este momento histórico. Aquí vamos a tener a Little Man, Little Boy, perdón, que es la de la Hiroshima. Igual más imágenes un poco de la destrucción que queda. Esto es en Hiroshima. Es un monumento, ¿verdad? Con un edificio que fue devastado por la bomba atómica y todo alrededor son parques, porque se rinde como un homenaje a estos espacios. Igual aquí, la creación del Estado judío, ya del país de Israel, 1947, y la bipolaridad mundial con la Unión Soviética y Estados Unidos. Aquí más imágenes del holocausto judío. Y vamos a ver si encuentro. Aquí tienen más imágenes. Este es el muro de Berlín, ¿verdad? Alemania va a quedar dividida en dos mediante un muro. Se va a llamar el muro de Berlín. Y aquí ya es al final cuando logran romper el muro de Berlín en 1989. Aquí pueden ver el muro de Berlín. Entonces, bueno, esas son algunas de las imágenes que yo les quería mostrar acerca de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Eso sería este video. Y entonces espero que lo puedan ver si no pudieron conectarse a la clase. Muchísimas gracias y buenas noches.